¿Alguna vez has apagado el televisor y te has quedado pensando, cuántos anuncios extraños, casi incómodos, vimos en los años 80 sin que nadie en la sala se preguntara si aquello era una buena idea? Esos comerciales se colaban entre nuestros programas favoritos, justo después de la cena, y nos vendían productos con una seguridad que hoy nos parece imposible. Uno se pregunta, ¿en qué estaban pensando? Por ejemplo, el eco de los comerciales de cigarrillos con médicos recomendándolos, todavía se sentía a principios de los 80. Aunque ya los habían prohibido en la tele, su sombra era muy larga. La imagen seguía viva en las revistas viejas que se apilaban en el garaje. ¿Recuerdas el olor de ese papel amarillento? La gente recordaba perfectamente a esos doctores de bata blanca, con una voz profunda y seria, explicando por qué cierta marca era más suave para tu garganta. Te decían que eran los preferidos por los expertos. Y esa confianza que construyeron duró mucho más que el anuncio en sí. Era como si la autoridad de esa bata blanca se quedara grabada en la memoria colectiva. Y lo que lo hacía todo tan extraño, tan incómodo, era el giro de 180 grados que dio la medicina. De repente, esos mismos doctores te advertían sobre el cáncer de pulmón en cada consulta. Pero ahí estaban, en los mercados de pulgas, esas viejas revistas con un médico sonriendo junto a un paquete de Kent. Los niños que las hojeábamos sentíamos una confusión tremenda. ¿Cómo podía ser que la misma figura que nos decía que no comiéramos dulces, antes recomendara fumar? ¿O qué me dices de esas barritas de chocolate que prometían hacerte adelgazar, comiendo más chocolate? Se vendían con un entusiasmo casi religioso. Parecía que por fin alguien había descubierto el secreto para perder peso sin esfuerzo. ¿Te acuerdas de verlas en la tele, justo antes de dormir? Aparecían modelos delgadísimas, mordiendo esas barritas con una satisfacción que te hacía creer en milagros. El mensaje era simple: sustituye una comida por esto y mira cómo desaparecen los kilos. Sin ensaladas, sin sudor, sin sufrimiento. Era la promesa que todos querían oír. Nuestros padres, luchando con esos kilos de más, llenaban la despensa con esas cajas de colores. Confiaban en que algo tan dulce haría la dieta más soportable. Nosotros, los niños, veíamos a nuestras madres desenvolver una barrita tras otra, con la esperanza en los ojos. Pero los ingredientes contaban otra historia. Estaban repletas de laxantes y estimulantes que nadie explicaba. La gente sufría de nervios, de insomnio, de problemas digestivos que, por supuesto, nunca se mencionaban en los alegres anuncios. Cuando las autoridades por fin investigaron, encontraron que todo era una exageración tan grande que esas marcas desaparecieron de la noche a la mañana. Es increíble pensar en cuánta gente confió su salud a una barrita de chocolate, creyendo que el placer y el adelgazar cabían en el mismo envoltorio brillante. Y los cereales para niños, esos anuncios de los sábados por la mañana eran un festival de azúcar y color. Salían mascotas animadas, un tucán con sombrero o un oso en patines, prometiendo que el desayuno podía ser delicioso y nutritivo. ¿Recuerdas el sonido de ese cereal azucarado cayendo en el tazón de loza? Las voces de los anuncios declaraban con orgullo que esos cereales cubiertos de miel o con malvaviscos de colores formaban parte de un desayuno completo. Y nuestros padres confiaban. Veían las palabras vitaminas y fortificado en la caja y pensaban que estaban haciendo lo correcto. Nosotros, claro, suplicábamos por la caja que traía el juguete o el personaje de moda. Creíamos ciegamente que algo tan divertido tenía que ser bueno para nosotros. Era la lógica inocente de la infancia. Si sabe a postre, debe ser bueno. La verdad, sin embargo, estaba escondida detrás de esos dibujos. El contenido de azúcar era comparable al de un pastel, mezclado con colorantes artificiales que años después generarían una enorme preocupación. Los anuncios mostraban a niños llenos de energía después de su tazón de cereal. Pero esa energía era el pico de azúcar, no un combustible saludable. Qué extraño resulta hoy pensar que un simple dibujo animado bailando en la pantalla tenía más poder de convicción que el sentido común. Si estas historias te están trayendo recuerdos y te gusta este viaje al pasado, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Secretos de nuestra época. Aquí siempre estamos abriendo el baúl de los recuerdos. Hablemos de las camas de bronceado. Convencieron a toda una generación de que se podía conseguir un bronceado perfecto y seguro dentro de una máquina. Salían modelos radiantes, con la piel dorada y una sonrisa que te aseguraba que nada podía salir mal. La palabra seguro se repetía una y otra vez. Te hacían creer que esos rayos ultravioleta controlados eran distintos, mejores que los del sol.
Y la gente lo creyó. Los salones de bronceado aparecieron en cada centro comercial, con jóvenes haciendo fila para conseguir ese tono de piel que veían en las revistas. Incluso se compraban para casa, como un regalo de cumpleaños. Los padres pensaban que era una alternativa más saludable que tomar el sol en la playa. ¿Te imaginas? Nadie hablaba del melanoma, ni del envejecimiento prematuro. Esos anuncios crearon una falsa sensación de seguridad que duró años, hasta que la ciencia demostró el verdadero coste de perseguir ese bronceado artificial. Para entonces, muchísima gente había pasado horas y horas dentro de esas cabinas, confiando en una promesa que era peligrosamente falsa. Luego estaba el asbesto. Los anuncios que lo vendían como el guardián ignífugo del hogar se emitieron durante décadas, y su legado perduró mucho después. Las familias que instalaron aislamiento o baldosas de asbesto, confiando en esos anuncios, vivieron rodeadas de un peligro invisible. Los comerciales originales mostraban a familias felices, a salvo de las llamas. Niños jugando en habitaciones que, según decían, nunca se quemarían. La palabra ignífugo tenía un peso enorme. Era una garantía de seguridad absoluta. ¿Recuerdas el tacto poroso de esas baldosas en los techos de las escuelas? Lo que nadie entendía era que esas fibras invisibles, al flotar en el aire, se alojaban en tus pulmones para siempre. Para los 80, las demandas judiciales se acumulaban y la industria que una vez celebró el material, ahora intentaba distanciarse de él a toda prisa. Es surrealista ver esas imágenes de archivo hoy. Es como observar un mundo donde el peligro se disfrazaba de protección. Y nadie hizo las preguntas correctas hasta que fue demasiado tarde. Y la leche de fórmula, esos anuncios que presentaban la lactancia materna como algo anticuado, casi primitivo, crearon un cambio cultural enorme, convenciendo a millones de madres de que la ciencia había superado a la naturaleza. Los comerciales mostraban cocinas impecables, biberones de diseño y mujeres modernas y seguras de sí mismas. El mensaje era claro, la fórmula era el progreso. Era lo científico, lo práctico, lo superior. Los hospitales te daban muestras gratis. Los pediatras te daban cupones. Las madres primerizas sentían una presión inmensa por adoptar lo que parecía ser el futuro. A las que elegían amamantar, a veces se las hacía sentir como si estuvieran ancladas en el pasado. Lo que los anuncios, por supuesto, nunca mencionaban eran los anticuerpos, el vínculo, todo eso que ningún laboratorio podía replicar. Duele darse cuenta de con qué eficacia la publicidad convenció a las madres de desconfiar de sus propios cuerpos. Y la pintura con plomo. ¿Quién podría olvidar los anuncios que prometían transformar la habitación de un niño en un refugio de alegría y color? Mostraban cuartos infantiles resplandecientes, con amarillos solares y azules cielo. Los padres confiaban. Compraban esas latas con etiquetas amigables en la ferretería del barrio y pintaban las cunas, los baúles de juguetes, las paredes, sin la menor sospecha. El olor de esa pintura llenaba la casa durante días. Era el olor de un nuevo comienzo. Pero nadie sabía que las pequeñas escamas de esa pintura seca tenían un sabor dulce. Y los niños pequeños, curiosos por naturaleza, las mordisqueaban de los marcos de las ventanas. El veneno entraba en sus cuerpos de forma silenciosa. El daño neurológico tardaba años en manifestarse. Problemas de aprendizaje, retrasos en el desarrollo, cosas que los médicos no siempre sabían a qué atribuir. Es escalofriante ver esos viejos anuncios hoy y darte cuenta de que cada pincelada de color llevaba un costo oculto que ningún padre habría aceptado pagar. Las pastillas para adelgazar, esas que prometían milagros no regulados, mostraban fotos de antes y después tan dramáticas que parecían imposibles. Gente que afirmaba haber perdido 30 o 40 kilos sin hacer nada más que tomar una pastillita. Los ingredientes eran un misterio, descritos con un lenguaje pseudocientífico para que pareciera legítimo. La gente tomaba cápsulas con estimulantes y químicos nunca probados en humanos. El botiquín del baño se convirtió en un santuario de la esperanza. Algunos sufrían palpitaciones, cambios de humor, y recuperaban el peso en cuanto dejaban las pastillas. Es inquietante pensar en cuánta gente confió su salud a productos vendidos únicamente con promesas, y fotos que probablemente ni siquiera eran reales. Y los anuncios de coches, donde la seguridad simplemente no existía. Mostraban familias felices, con los niños saltando en el asiento trasero, de pie entre los asientos delanteros, o en el regazo de sus padres. ¿Recuerdas el calor del vinilo del asiento en verano? Vendían libertad, aventura, la alegría de la carretera.
pero nunca reconocían que un frenazo brusco podía convertir a un niño en un proyectil. Los cinturones de seguridad existían, sí, pero los anuncios los trataban como un accesorio opcional. Los padres interiorizamos ese mensaje, que los coches eran inherentemente seguros, que su propio diseño nos protegería. Crecimos creyendo que asomarse por la ventanilla era parte de la diversión. Qué imprudente nos parece ahora ver a esas familias sonrientes, protegidas solo por la buena suerte. Los limpiadores domésticos, con niños manipulando productos tóxicos como si fueran juguetes. Los anuncios mostraban a los pequeños rociando, fregando y vertiendo químicos como parte de un divertido juego familiar. Se vendía la idea de que limpiar era un momento de unión. Pero esos productos contenían amoníaco, lejía, disolventes muy potentes. Los niños de los anuncios no usaban guantes ni gafas, y alcanzaban botellas que hoy llevarían una calavera de advertencia bien grande. ¿Te acuerdas del olor penetrante de esos limpiadores? Los padres, al ver los anuncios, pensaban que era bueno involucrar a los niños en las tareas, sin cuestionarse si darles un pulverizador con químicos industriales era una buena idea. Los centros de toxicología recibieron miles de llamadas de familias cuyos hijos simplemente imitaban lo que veían en la tele. Los anuncios de alcohol dirigidos a adolescentes llenaron los 80 con imágenes que hacían que beber pareciera el camino más rápido a la popularidad. Jóvenes guapísimos en playas, en fiestas, en descapotables, con una botella en la mano que brillaba como si fuera confianza líquida. El mensaje era inequívoco. El alcohol era la llave a la vida que todos soñaban. Se emitían durante los partidos, en horario de máxima audiencia. Usaban música pegadiza y una producción impecable que hacía que la cerveza pareciera tan inofensiva como un refresco. Cuando los estudios demostraron la conexión entre esa publicidad y el consumo de alcohol entre menores, la incomodidad se hizo imposible de ignorar. Es increíble la desfachatez con la que esas campañas seducían a los más jóvenes, mientras fingían que no se daban cuenta de quien los estaba mirando. Y las pistolas de juguete, esas que fomentaban un juego de combate increíblemente realista. Los anuncios del sábado por la mañana mostraban a niños corriendo por el patio con réplicas de armas que parecían de verdad, con música dramática y cámara lenta. El sonido del gatillo de plástico, ese clic seco, lo tenemos grabado. Los padres las compraban pensando que era un juego imaginativo y saludable. No se cuestionaban por qué los fabricantes se esforzaban tanto en borrar la línea entre un juguete y un arma real. Nadie anticipó que esos diseños tan realistas crearían situaciones de peligro real. Cuando la policía respondía a una llamada, no siempre podían distinguir el plástico del metal en una fracción de segundo. Es inquietante ver ahora con qué entusiasmo se vendía el realismo como una ventaja, en lugar de como un riesgo. Los anuncios de higiene femenina convirtieron funciones corporales completamente naturales en una fuente de vergüenza. Susurraban sobre la frescura y las terribles consecuencias sociales de no ser perfectamente inodora. Creaban una ansiedad donde no tenía por qué existir ninguna. Las jóvenes que veíamos esos anuncios absorbíamos el mensaje de que algo en nosotras estaba mal. Algo que solo se podía arreglar con productos caros, en envoltorios discretos. Se inventaban problemas para venderte la cura. Explotaban la inseguridad para obtener beneficios. Los anuncios de comida rápida, que afirmaban que sus menús eran nutritivos, mostraban familias felices comiendo hamburguesas y patatas fritas, mientras una voz en off hablaba de ingredientes saludables y comidas equilibradas. ¿Recuerdas el tacto del poliestireno de las cajas? Los padres confiaban. Eran marcas conocidas, de toda la vida. Lo que los anuncios no mencionaban, claro, era el sodio, las grasas saturadas, el azúcar. Cuando los estudios empezaron a vincular la comida rápida con la obesidad infantil, la industria cambió su mensaje. Pero durante años, nos vendieron la cena para llevar como una opción responsable. Las tarjetas de crédito, que fomentaban un gasto imprudente, mostraban a gente viviendo sueños que no podían permitirse, deslizando el plástico con una sonrisa despreocupada. Prometía libertad, flexibilidad, el poder de tenerlo todo, ahora mismo. La letra pequeña pasaba tan rápido que era imposible de leer. Y nadie en los anuncios mencionó jamás los intereses, la deuda asfixiante. Los jóvenes aprendimos que esperar era innecesario, que el deseo y la posesión debían ir de la mano. Normalizaron un comportamiento financiero que devastaría a millones de familias. Los medicamentos con receta, qué extraña era esa publicidad. Mostraban gente feliz, corriendo por un parque,
mientras una voz rapidísima recitaba una lista interminable de efectos secundarios terribles. Las imágenes prometían alivio, y el audio susurraba sobre náuseas, hemorragias y, a veces, la muerte. Aprendimos a ignorar las advertencias. Nos centrábamos en las caras sonrientes. Los pacientes empezaron a pedir a sus médicos los medicamentos por su nombre, convencidos por un anuncio de 30 segundos. Lo absurdo de la situación es difícil de ignorar. Los alisadores químicos para el pelo prometían un cabello liso y manejable que cambiaría tu vida. Tenían un olor fuerte, picaban en el cuero cabelludo, pero era el precio de la belleza. ¿Recuerdas ese olor acre en las peluquerías? Las mujeres se sentaban con esos químicos a centímetros de su cerebro, esperando la transformación. Lo que los anuncios no mostraban era el daño a largo plazo. Las quemaduras, la caída del cabello. Cuando los estudios vincularon esos químicos con problemas de salud graves, la industria por fin se enfrentó a la verdad que había evitado durante décadas. Los protectores solares, con afirmaciones engañosas, convencieron a la gente de que estaba totalmente protegida. Los anuncios mostraban familias aplicándose la loción una vez por la mañana y pasando todo el día al sol, nadando y jugando. Se creía que con una aplicación bastaba, pero el agua y el sudor eliminaban la protección. Y esa falsa seguridad animaba a la gente a exponerse al sol durante más tiempo. Queda claro lo peligrosa que puede ser la información incompleta cuando la salud está en juego. Los colchones que prometían curar el dolor de espalda usaban un lenguaje científico que sonaba impresionante, aunque no significara nada. Las familias gastaban miles de dólares creyendo que invertían en salud, no en muebles. Era incómodo ver cómo se explotaba la desesperación de la gente por encontrar alivio. Los pesticidas domésticos, que se mostraban como algo seguro para usar en interiores. Madres sonrientes rociando las encimeras de la cocina. Niños jugando en habitaciones recién fumigadas. El mensaje era que la vida podía continuar inmediatamente después de su uso. ¿Te acuerdas del siseo del aerosol? Nadie hablaba de ventilar, ni de los posibles efectos en la salud. Es inquietante darse cuenta de la naturalidad con la que se vendían productos químicos peligrosos para usarlos en los espacios más íntimos de la vida familiar. Las vitaminas para niños, que prometían que crecerían más altos y serían más inteligentes. Se vendían como píldoras mágicas. Un niño que las tomaba sacaba mejores notas y ganaba en los deportes. Los padres, ansiosos por darles a sus hijos cualquier ventaja, las compraban sin dudar. El mensaje creaba un sentimiento de culpa que impulsaba las ventas. Pero la mayoría de los niños con una dieta equilibrada no las necesitaban. La conexión entre una tableta masticable y el éxito académico solo existía en la publicidad. Los abrigos de piel, que glorificaban el uso de pieles de animales como el máximo símbolo de estatus, mostraban a mujeres elegantes envueltas en bisón o zorro. La exclusividad, el estilo atemporal. Los animales nunca se mencionaban, por supuesto. La desconexión entre el glamour y la realidad era total. Es inquietante ver anuncios que trataban la crueldad como elegancia. Los aparatos de ejercicio de la teletienda, que prometían transformaciones imposibles con un mínimo esfuerzo, mostraban fotos del antes y el después que parecían de personas distintas. La gente pedía aparatos que usaban 2 veces y luego acumulaban polvo en el garaje. Es incómodo recordar cuánta gente creyó que 15 minutos al día podían reemplazar la disciplina. Los anuncios de lotería instantánea, que te convencían de que la riqueza estaba a solo un rasguño de distancia. Mostraban a gente común, obreros, jubilados, sosteniendo cheques gigantes. El mensaje era embriagador. Tú podrías ser el próximo. Lo que nunca mostraban eran las probabilidades, los millones de boletos perdedores que permanecían invisibles. Los hornos de microondas, que afirmaban que la radiación era inofensiva. Los anuncios mostraban a niños con la cara pegada al cristal, viendo cómo explotaban las palomitas. Se nos aseguró que no había nada de qué preocuparse. La prisa por vender superó a la investigación necesaria para garantizar la seguridad. Las colonias que prometían que las mujeres obedecerían a quien las llevara. Era una fantasía de control masculino que se abrazó sin dudarlo. El mensaje era directo: usa este aroma y las mujeres te seguirán, harán lo que desees. Hoy, un anuncio así sería condenado de inmediato como sexista y peligroso. ¿Y qué me dices de los trocitos de bacon de imitación? Los Baco S. Los anuncios de los 70 los convirtieron en un símbolo de liberación. Gente bailando música disco sobre un bol de lechuga, lanzando al aire esos trocitos rojos. Prometían sabor sin grasa,
glamour sin esfuerzo. Verlo ahora es como un sueño febril. El helado de marca blanca, en ese envase rectangular de cartón, se sentaba en el congelador como el capricho asequible que hacía posibles los postres. Era un poco más helado, un poco menos cremoso, pero estaba frío, dulce y era exactamente lo que todos querían. Se derretía en recuerdos que no tenían nada que ver con las marcas, y todo que ver con la familia. Los anuncios de pistolas de juguete para Navidad, que prometían autenticidad, con sonidos y diseños realistas. Se les decía a los niños que se equiparan, que apuntaran, que derrotaran a enemigos imaginarios. Nadie se detuvo a pensar cómo esos mensajes moldeaban las mentes jóvenes. O el queso en láminas para solteros. Los anuncios mostraban a hombres de aspecto rudo, sentados solos, poniendo con orgullo ese queso naranja brillante sobre pan de molde. Una comida de verdad para un hombre de verdad, decía el eslogan. Se vendía la comodidad de no necesitar a nadie que te cocinara. Los anuncios de perfume con insinuaciones navideñas traspasaban límites que hoy parecen increíblemente audaces. Voces sensuales, miradas largas y la promesa de lo que podría pasar después de abrir los regalos. Los niños absorbían esas imágenes sin contexto, aprendiendo que la feminidad estaba ligada a ser deseable. La leche en polvo para los postres navideños era uno de esos sacrificios silenciosos que hacían las madres. La leche fresca era cara, y la leche en polvo duraba para siempre en la despensa. La verdad es que, la mayoría de las veces, nadie notaba la diferencia. Las galletas desaparecían igual. Los estuches de regalo de cigarrillos para Navidad se vendían como una muestra de amor para las esposas. Se sentaban junto a los perfumes en los grandes almacenes. El eslogan prometía que esa marca la haría sentir sofisticada. Era una época en la que el peligro se vestía de fiesta y se vendía con una sonrisa. El refresco de cola genérico en botellas de 2 litros era la señal inconfundible de que tu familia sabía cómo estirar el presupuesto. La etiqueta era sencilla, el gas no era tan intenso, pero estaba frío, estaba dulce y llenaba los vasos. Y después de los primeros sorbos, a nadie le importaba. Los anuncios de Cool Whip eran pequeñas obras de teatro sobre el engaño. ¿Hiciste nata montada fresca?, preguntaba a alguien asombrado. Y luego la revelación. La cultura estaba tan obsesionada con la rapidez que olvidó a que sabía la nata de verdad. Los sobres de cola y para el ponche navideño. Cada pequeño sobre prometía una jarra llena de dulzura por unos pocos céntimos. Se mezclaban sabores para crear recetas familiares. Manchaba los labios y los dedos, pero también manchaba los recuerdos con algo parecido a la alegría. Los abrigos de piel que posicionaban a las mujeres como trofeos navideños mostraban a mujeres envueltas en pieles lujosas mientras los hombres miraban satisfechos, como si al comprar el abrigo hubieran comprado a la mujer que iba dentro. Hoy, un anuncio así provocaría una reacción violenta e inmediata. Y el plato de fiesta de salchichas de Viena, ¿quién podría olvidarlo? Carne enlatada, apilada en torres con palillos, decorada con piña y cerezas. Se trataba la carne enlatada como si fuera alta cocina. Era la obsesión de los 70 por la forma por encima del sabor. Los electrodomésticos de cocina como regalo para las amas de casa felices, que se iluminaban al ver una nueva batidora bajo el árbol. El mensaje era que el mejor regalo para una mujer era algo que facilitara sus tareas domésticas. Hoy, un anuncio así desataría una tormenta de críticas. Las patatas instantáneas en caja salvaron innumerables cenas navideñas. Los copos se vertían en agua hirviendo y se transformaban en segundos. Nunca fueron la estrella de la comida, pero cumplían su función sin quejas, mezclándose en el fondo de las cenas familiares donde los regalos importaban más que la perfección. Y Tang, el desayuno de los astronautas. Las madres vertían ese polvo naranja brillante en agua, diciéndoles a sus hijos que estaban bebiendo lo que bebían en el espacio. Era la promesa de que una taza de polvo naranja podría convertir el desayuno en una misión de la NASA. Los anuncios de cerveza con Papá Noel, bebiendo en el trabajo. Se le mostraba abriendo una botella junto a la chimenea, como si necesitara relajarse después de una larga noche de entregas. Hoy, mostrar a Papá Noel consumiendo alcohol provocaría una reacción inmediata de los grupos de padres. El cóctel de frutas enlatado, el final asequible para las comidas navideñas. Esa mezcla de melocotones, peras, uvas y esas misteriosas cerezas rojas brillantes. La fruta fresca era cara y se estropeaba. La fruta enlatada resolvía ambos problemas, esperando pacientemente en la despensa. Y las pastillas dietéticas en especiales de Navidad
que se dirigían a las mujeres con el mensaje de que verse delgada era el mejor regalo que podían hacerse a sí mismas. Se emitían durante el horario familiar, promoviendo una pérdida de peso rápida justo en la temporada de los excesos. El festín familiar moderno de Swanson, esa cena en bandeja de aluminio, sin platos, sin complicaciones, decía el eslogan, la promesa de que la tecnología acercaría a las familias. Pero el anuncio mostraba lo contrario, una distancia silenciosa oculta tras el brillo de la conveniencia. Los anuncios de limpiadores que mostraban a las mujeres en un papel de servidumbre, fregando suelos de rodillas mientras los maridos se relajaban. El mensaje era que la limpieza era responsabilidad y orgullo de una mujer. Hoy, esa imagen provocaría boicots y acusaciones de estereotipos regresivos. La mezcla para pan de maíz Jiffy, esas cajitas que no costaban casi nada y producían unos cuadrados dorados y cálidos que acompañaban todo. La caja prometía sencillez, y la cumplía siempre. Se convirtió en un pilar en los hogares donde el presupuesto exigía soluciones creativas. La ensalada perfección de Kraft, esa torre de gelatina rellena de zanahorias, repollo y mayonesa. El eslogan decía, sus invitados hablarán de ella. Y era la línea más honesta jamás escrita, porque era imposible verla y quedarse callado. Era la prueba de que el camino a la elegancia estaba pavimentado con mayonesa. Los anuncios de coches con familias sin cinturón de seguridad capturaban una actitud despreocupada que hoy parece casi una locura. Se centraban en la comodidad, el estilo, la alegría del viaje, nunca en la seguridad. Era como si la libertad de movimiento dentro de un coche en marcha fuera un punto a favor. Y los estuches de regalo de whisky, para el hombre que lo tiene todo. Se presentaba el licor fuerte como la máxima expresión de generosidad. Se normalizaba el alcohol como regalo por defecto, ignorando cualquier preocupación por la salud y reforzando ideas muy anticuadas sobre la masculinidad. Cada uno de estos anuncios es una pequeña ventana a un mundo que ya no existe. Un mundo con otras reglas, otras ideas, y una inocencia que a veces, la verdad, asusta un poco. Si este viaje te ha hecho sonreír, o quizás encogerte un poco, es porque estuviste ahí. Y si quieres seguir explorando estas historias olvidadas, suscríbete a Secretos de Nuestra Época para no perderte ni un solo recuerdo. Ahora quiero que me cuentes algo muy específico en los comentarios. Cierra los ojos por un momento. ¿Cuál de todos estos anuncios que hemos mencionado es el que recuerdas con más claridad? Como si estuvieras viendo la tele en el salón de tu casa ahora mismo.